Vamos a abrir nuestra aplicación, que en este caso será el OneNote. Vamos a volver un poquito a la aplicación que usábamos al inicio por una cuestión de comodidad y de poder hacer algunas gráficas que quizás sean necesarias, ¿sí? Que serán un poquito más prolijas, nada más. Bueno, antes de encarar con lo que nos falta de esta unidad, me gustaría repasar algunas cositas que si bien las hemos mencionado, vamos a repetirlas de nuevo, ya que nos van a venir al pelo. A ver, perdón. Suponiendo que acá tengo una horizontal. Vamos a ver si la puedo bajar un poquito. Ahí está. Y ahora voy a hacer una vertical, simulando lo que podría ser un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a tomar un ángulo cualquiera, partiendo desde el origen, ¿sí? Tomamos un segmento. Y si yo a este ángulo le llamo alfa y a este beta, la pregunta es, ¿cómo se llaman estos dos ángulos? ¿O cómo se dice que son estos dos ángulos? Bueno, Complementarios. son alfa y beta, son complementarios. Son complementarios. ¿Y cuánto mide la suma de alfa más beta? 90 grados. 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que una particularidad que también le hemos mencionado desde un principio es que cuando nosotros tomamos los ángulos siempre lo hacemos con respecto a la dirección positiva de las X. ¿Sí? Ahora bien, suponiendo que ya no tomo beta, sino que tomo gamma, alfa y gamma, ¿cómo se dice que son? Suplementarios. Son suplementarios. Muy bien. Eso significa que la suma de alfa más gamma, ¿cuánto da? 180 grados. 180 grados. Buenísimo. Estos datitos que hemos puesto acá son importantes a colación de lo que viene, ¿no? Así que yo quería repasar esto, que como les había comentado, ya era algo que habíamos visto al principio cuando empezamos con este tema de trigonometría, ¿sí? Pero que lo vamos a necesitar ahora. Bien. Lo que tenemos que ver es cómo se van a relacionar esos ángulos complementarios o suplementarios al momento de trabajar con las relaciones trigonométricas que hemos visto hasta acá. No vamos a ver sobre todas, pero sí vamos a ver qué es lo que pasa con el seno, qué es lo que pasa con el coseno, inclusive hasta con la tangente. Teniendo en cuenta y recordando lo que hemos visto ayer, de dónde el coseno es positivo, dónde el coseno es negativo, y lo mismo con el seno y la tangente, ¿sí? Así que seguramente vamos a traer, o vamos a evocar eso que vimos ayer. Bien, lo primero que vamos a ver es la relación entre lo que son ángulos opuestos, ¿sí? O que bien se suman o difieren en un valor pi. Propiedades que hemos visto con respecto a los ángulos es, suponiendo que yo tengo, a ver, vamos a hacer también, o vamos a recordar esto, suponiendo que yo tenga acá un horizontal, y acá yo tengo un segmento que la atraviesa, ¿sí?
Si yo a este ángulo le llamo alfa, este ángulo que está aquí también será alfa. ¿Sí? Y estos se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Está claro? Estos dos ángulos son exactamente iguales. Lo mismo ocurriría con estos dos ángulos. Es decir, a este yo le llamo beta, sería el mismo que está acá abajo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, estos son ángulos opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un horizontal y acá tengo otro horizontal cualquiera, perdón, y acá tengo otro horizontal cualquiera, y acá un segmento que las cruza. A ver, voy a dibujar bien. Hay un segmento que las cruza. Este ángulo alfa que yo tengo acá sería el mismo que está acá. ¿Sí? En este caso va a suceder algo parecido con el otro, es decir, este suplementario que yo tengo acá, al que puedo llamar beta, sería el mismo que está acá. En este caso, vamos a decir que estamos trabajando con ángulos opuestos por la diagonal. ¿Sí? ¿Está claro? Esto les va a servir, estos conceptos también, al igual de lo que hemos visto recién, les va a servir para resolver muchos de los problemas que tiene este práctico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien Sí. quiere preguntar algo al respecto de esto? Bueno, yo creo que después de la práctica lo vamos a poder ver mejor, pero por favor vayan tomando estos conceptos tal cual están. ¿Eh? Muy bien. A ver, como yo les decía, vamos a ver las relaciones de ángulos opuestos, o sea que algo de esto ya estamos poniendo en tema, ¿sí? Nada más que, como decía el título, ¿no es cierto?, que suma o difieren, es decir, o se suma o se resta, ¿sí?, en un valor pi. Para ello yo me voy a valer de un círculo trigonométrico, ¿ok? Vamos a hacer un círculo que ya sabemos tenía una característica y era que el radio del mismo era igual a 1, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner acá los ejes. Aquí lo vamos a poner un poquito hacia la izquierda. A ver. Bueno, más o menos. Me parece que está más fácil correr el círculo. A ver si lo puedo correr un poquito. Ahí está. Bueno. Y vamos a tomar un ángulo cualquiera, un ángulo agudo, a fines de resolver o entender nuestro problema. Entonces, yo voy a partir desde acá, tomando ese ángulo. Bien, el ángulo que nosotros estamos tomando va a ser este que está acá. ¿Sí? Este que está acá. Y al cual yo le voy a llamar alfa. ¿Sí? Fíjense, acá ha quedado un punto determinado con esta recta, ¿no es cierto? Ha quedado un punto determinado acá sobre este círculo. Como nosotros sabemos, el seno se medía acá en la vertical, ¿se acuerdan? A ver, lo voy a hacer un poquito más prolijo. El seno yo lo medí acá. ¿Sí? Si ustedes quieren, ponemos una referencia acá, que en rojito se mide el seno, en este caso del
ángulo alfa. ¿Mm? Muy bien. A ver, ¿qué pasaría si ahora a este ángulo, yo lo quiero de alguna manera trasladar para acá o dibujarlo, ¿no es cierto? Haciendo esto que está acá. O sea, voy a tomar esta disposición. Cuidado, porque el ángulo que yo debería de tomar, y esto lo tienen que haber visto seguramente en física también, como hemos dicho, siempre lo tomamos en función de ¿qué? De la dirección positiva de las X. O sea que yo tendría que tomar desde acá y decir, este será. Obviamente ya no es alfa, sino que le podemos llamar beta. ¿Sí? ¿Está claro? De igual manera, nosotros sabemos que el seno se sigue tomando en la vertical. O sea, perdón. El seno sigue siendo este valor que está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué se Sí. dibuja en otro lado, pero bueno. A ver, si lo podemos correr un cachito para acá. Bueno, está el rebelde. El seno está acá. La pregunta que yo les voy a hacer es, el seno de alfa y el seno de beta, insisto, beta es todo esto que está acá. ¿Cómo son con respecto a su signo? A ver, son positivos los dos, ¿verdad? Como sabemos, se mide en la dirección Y el seno y me estoy dando cuenta de que están en la dirección positiva ambos. O sea que, para decirlo de alguna manera, el seno de alfa, el signo, es igual al seno de beta. ¿Sí? Insisto, en sí, únicamente en sí. Bien, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Ya en valor, me estoy dando cuenta que este punto que está aquí y este punto que están acá están a la misma altura. ¿Sí? Eso implica, de alguna manera, que el seno, vamos a cambiarlo de lugar, que es exactamente lo mismo, el seno de beta es igual al seno de ¿quién? De alfa. Para este caso que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo expresar este beta en función de alfa? A ver, recordemos que un ángulo llano tiene ¿cuánto? 180. 180. Y 180 no es ni más ni menos que pi. Al, Entonces, ¿cómo puedo representarlo a beta en función de alfa? beta igual a pi menos alfa. Bien, es decir, si a 180, que es el ángulo llano, yo le resto alfa, me va a quedar justamente beta. O sea que el seno de beta, para generalizarlo, podemos decir que es igual al seno de pi menos alfa, y como ya habíamos visto, esto no es ni más ni menos que el seno de alfa. ¿Está claro? Esto pasa para la función seno. Para la función seno. Muy bien. Ustedes pueden comprobar esto sin ningún problema. Fíjense, si ustedes tienen su calculadora, suponiendo que alfa sea igual a 53 grados, no sé si me ocurre, yo tendría que el seno de 180 menos 53 va a terminar siendo igual al seno de 53. ¿Sí? 180 menos 53, ¿cuánto es?
127. 127. O sea que el seno de 127 sería igual al seno de 53. ¿Lo pueden corroborar a eso, por favor? Sí, es correcto. Es correcto. Bien. Entonces, nosotros podemos obtener una relación, entonces, a partir de este concepto. Muy bien. A ver, veamos qué pasaría con el coseno. Ahora, el coseno, como sabemos, se mide aquí, en X. Acá estaría el coseno de alfa. Muy bien. Ahora, cuando yo tomé beta, el coseno, ¿dónde se mide? Bueno, se sigue midiendo en X, pero ahora está de este lado. O sea que acá tengo, ¿cuánto? El coseno de X, pero negativo. Perdón, el coseno de alfa, pero negativo. ¿Sí? Acá se mide negativo. O sea que nosotros podríamos decir que con respecto al coseno, el coseno de beta sería igual a ¿quién? A menos el coseno de alfa. Pero como habíamos visto, beta yo lo podía representar como pi menos alfa. ¿Está claro, chicos? Sí, El problema principal, ¿cuál sería? Encontrar esto, nada más. Y estar atento. Pero fíjense que de la gráfica, y entendiendo desde qué valor a qué valor va en cada cuadrante, ustedes ya se van a dar cuenta de cuánto vale el seno o el coseno, si será positivo o negativo. De esta gráfica que hemos trabajado solamente la mitad, sabemos que el seno será positivo en el primero y en el segundo cuadrante, que en el tercero y en el cuarto serán negativos. Mientras que el coseno va a ser positivo en el primero y en el cuarto cuadrante, mientras que en el segundo y en el tercero será negativo. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta de eso? Lo que sí tenemos que entender es que hay una relación en donde nosotros podemos trabajar encontrando una equivalencia con pi. ¿Sí? ¿Está claro? Ya vamos a ver algún ejercicio también relacionado con esto que yo les estoy diciendo. Profe, Sí, no entendí por qué puso coseno de beta igual a menos coseno de alfa. porque si vos te fijas en la gráfica, cuando yo tomo alfa, el coseno está medido acá. ¿Está claro? ¿Estás de acuerdo o Sí, no? Está sí, sí, acá. sí. Y está positivo, ¿verdad? Cuando yo tomo beta, es decir, tomo toda esta apertura, ¿el coseno dónde se mide? Acá. ¿Y acá cómo es el coseno? Negativo. Negativo. Como habíamos dicho que íbamos a considerar el mismo punto, eso significa que el coseno de alfa, perdón, que el coseno de beta es igual a menos el coseno de alfa. Porque en valor absoluto, esto que estamos midiendo acá y esto que estamos midiendo acá, ¿cómo es? Igual. Igual. Nada más que de lo que Ah, estamos viendo por la posición que tiene el ángulo, ¿no es cierto? Acá estamos viendo que el coseno será negativo. Entonces, por eso digo que el coseno de beta va a ser igual a menos el coseno de alfa. ¿Sí? ya entendí. Gracias. Ahora, lo mismo va a suceder ¿con quién? Con la tangente. Con la tangente. O sea que yo puedo decir que la tangente de beta sería igual a ¿quién? A menos la tangente de alfa. Y esto viene a colación de qué? Justamente de que la tangente, como sabemos, es seno sobre coseno, ¿verdad? Y estoy viendo que en el coseno hay una variación, entonces en la tangente va a quedar reflejada esa variación. ¿Sí? Tengamos presente que el seno de alfa o beta en signos son iguales. O sea que si yo estoy en el primero o en el segundo cuadrante, el valor siempre va a ser positivo. Pero como el coseno
en el segundo cuadrante se hace negativo, eso se refleja por regla de los signos de la tangente. ¿Sí? ¿Está claro eso? Por lo tanto, la tangente de beta, yo la puedo representar como la tangente de ¿quién? De pi menos alfa, y esto va a ser igual a menos la tangente de alfa. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bueno. Esto es, entonces, cuando yo estoy trabajando en el primero y en el segundo cuadrante, ¿sí? Y como habíamos dicho, vamos a ver las relaciones que hay cuando sumemos o cuando restemos, ¿sí? En un valor pi. En este caso, para todos los ejemplos, estamos haciendo pi menos algo. ¿Está? Bien. Supongamos que yo les diga, díganme cuánto vale el coseno de 150. ¿Cuánto vale el coseno de 150? Bueno, tratemos de llevar este 150 a valores conocidos. ¿Sí? A valores conocidos. ¿Cómo podemos obtener esto? Bueno, basándome en este concepto. A ver, acá este 150 es lo que correspondería al valor de beta. ¿Sí? A este valor. Hemos dicho que además el coseno de beta yo lo puedo representar de esta forma. Recordemos que pi es el equivalente a decir ¿cuánto? 180, ¿verdad? O sea que el coseno de 150 es equivalente a decir coseno de 180 menos el valor, en este caso, perdón, acá no me di cuenta, discúlpenme, el valor equivalente, acá está. Este que yo tengo acá no es beta, perdón, este es alfa, el valor que me dan inicialmente. Entonces yo tengo, de lo que dice la relación, pi menos alfa, ¿sí? O sea, pi menos 150. Esto que está acá, 180 menos 150 es lo que sería ¿quién? Beta, ¿sí? O sea que esto es equivalente también a decir coseno de beta, que no es ni más ni menos que decir ¿cuánto? 180 menos 150, que es ¿cuánto? 30. 30. O sea que decir, esto es manteniendo, fíjense todo lo que tenemos acá, ¿no? Fíjense que vamos manteniendo o jugando con la regla, ¿sí? Que tenemos en los signos. Ahora, recordemos que acá hay un signo negativo, ¿verdad? Hay un signo negativo. Acá hemos dicho que el coseno de beta era igual a menos el coseno de alfa, ¿sí? O dicho de otra manera, el coseno de alfa será igual a menos el coseno de beta. O sea que esto va a ir acompañado de un signo negativo. ¿Cuánto vale el coseno de 30? A ver. 0,86. 0,87. Bien. O sea que esto, entonces, si yo lo acompaño con el signo negativo, será ¿cuánto? Menos aproximadamente la raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y eso ustedes lo pueden comprobar. ¿De qué manera? Bueno, calculen, por favor, ¿cuánto vale menos el coseno de 30? Y díganme si es igual al coseno de 150. A ver. Sí, son iguales. Son iguales, ¿verdad? Son iguales. Muy bien. Perfecto. A ver. Veamos otra relación. Veamos qué pasa si yo tomo en referencia el primero y el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces yo me voy a valer, nuevamente, de hacer este círculo, con el que ya venimos trabajando,
Y ahora vamos a colocar los ejes. Están rebeldes los ejes, no se quieren centrar, pero bueno, la idea se va a entender perfectamente. Bien, a ver si le podemos correr un cachitito para que quede un poquitito mejor esto. Bueno, ahí está un poquito mejor. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver ya en el caso en el que yo tenga que sumar. ¿Sí? Nosotros hemos visto recién una diferencia con respecto a lo que era la suma y ahora vamos a ver, perdón, a la diferencia y ahora vamos a ver con respecto a la suma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a considerar un ángulo. Fíjense, yo voy a hacer esta recta. Ahí está. A ver si la puedo hacer pasar. Ahí está. Bien, fíjense, yo tengo esta recta que parte como si fuese un cuchillo de una pizza. Y acá yo digo, tengo alfa. Tengo alfa. ¿Qué pasa si yo a este ángulo, ¿no es cierto?, le sumo 180? Si a este ángulo yo le sumo 180, me vengo justamente al tercer cuadrante, ¿no es cierto? Si a alfa yo le sumo 180, me vengo al tercer cuadrante. Eso significa que si yo tengo en cuenta beta, ángulo medido desde la dirección positiva de las X, beta sería esto. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Esto sería beta. ¿Está claro? O sea, dicho de otra manera, estamos diciendo que beta es ¿cuánto? Es pi, o 180, más el valor que tiene alfa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de hecho yo dije, Sí. para llegar a este lado, o si a alfa le sumo 180 grados, voy a llegar a este punto? O sea que beta va a ser igual los 180 que yo tenía acá, más alfa. ¿Está claro de eso? Sí. Bien, veamos una cosita. Lo mismo que hemos analizado recién. Yo sé que el seno se mide acá. El seno se mide acá en la vertical. Aquí. Obviamente, si yo tomo el valor de beta, yo sé que el seno está acá. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale el signo? El signo, el seno de alfa. Positivo. Es positivo. Esto es positivo. Muy bien. ¿Y cuánto vale el signo del seno de beta? Negativo. Es negativo. Muy bien. Y habíamos encontrado la relación de que beta era igual a ¿qué? A la suma de pi más alfa. Veamos. Yo puedo decir entonces que el seno de beta es igual al seno de ¿quién? De pi más alfa. Y hemos dicho que el signo de alfa y el signo de beta son contrarios, ¿verdad? O sea que el seno de beta es lo mismo que tener menos el seno de ¿quién? De alfa. ¿Eso será cierto? Bueno, pongamos un ejemplo. Si yo digo alfa igual a 45 grados, beta, ¿cuánto será? Y bueno, es 180 más 45, que en este caso sería 225. Entonces veamos eso. ¿Será que el seno de 225 es igual a menos el seno de 45? Bueno, el seno de 45 es 0,707. Con este signo negativo será menos 0,707. ¿Cuánto vale el seno de 225?
Menos 707. Digo, menos coma 707. Bien, o sea que estamos viendo que efectivamente se está cumpliendo, ¿no es cierto?, esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pregunta. ¿Qué pasará con el coseno? Bueno, si yo me fijo, con el coseno pasa lo mismo de recién, ¿verdad? Para alfa, el coseno es como Positivo. es positivo. Mientras que para beta, ¿qué pasa con el coseno? Es negativo. Es negativo. O sea que acá también, desde el punto de vista del coseno, ¿qué va a pasar? El coseno de beta es igual al coseno ¿de quién? De pi más alfa, que en definitiva es igual a menos el coseno de alfa, porque estamos viendo que para alfa y para beta los valores están cambiados. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Ahora, fíjense, ¿qué va a pasar con la tangente? Ahora con la tangente pasa algo distinto. En líneas generales, nosotros veníamos diciendo, en el ejemplo de recién, que tanto el seno como el coseno, cuando trabajaba con alfa, por ejemplo, me daban de signos contrarios. Pero ahora estoy viendo que el seno y el coseno tienen el mismo signo. Por lo tanto, la tangente de beta, que no es ni más ni menos que la tangente de pi más alfa, va a ser igual a la tangente con el mismo signo de ¿quién? De alfa. ¿Sí? ¿Está claro? Todo esto que estamos diciendo acá, pueden hacerlo, pueden comprobarlo ustedes sin ningún tipo de problema, ¿no? Fíjense que pueden mantener inclusive los mismos valores, es decir, ustedes pueden comprobar que el coseno de 2,25 si es igual a menos el coseno de 45. Y de esa manera comprobarían si esto es cierto o no. Mientras que la otra sería la tangente de 225 tiene que ser igual a la tangente de 45. Y comprobar si efectivamente esto que estamos diciendo, ¿sí? Es decir, utilizando este factor ahora de tomar un ángulo como referencia y sumarle pi, es válido para todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Bien, perfecto. Y por último, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo el primero y el tercer cuadrante. Perdón, el primero y el cuarto cuadrante. ¿Sí? Yo me voy a valer de otra sección como para que hagamos las cosas bien ordenaditas. ¿Sí? Tomamos nuestro círculo. Acá. Colocamos nuestro sistema de ejes. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos subir un poquitito más. Ahí está. Y este lo vamos a correr un cachito más hacia la derecha. A ver si está mejor. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahora veamos. Acá vamos a trabajar con mucho cuidado. ¿Sí? Porque vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros de alguna manera nos remitimos a tomar ángulos considerando otro valor de pi. A ver, ¿qué quiero decir? Yo voy a tomar acá, ahí está, y decimos, este que yo tengo acá es alfa. Este es alfa. ¿Qué pasa si yo hago el reflejo de este ángulo, pero hacia abajo? ¿Sí? Y yo me vengo para acá. Ahora.
A ver, lo voy a acomodar un poquito, porque se marcó en cualquier lado. Ahí está. Buah. ¿Sí? La pregunta es, si ahora, yo voy a tomar este ángulo como referencia, ¿qué es lo que pasaría? ¿Sí? A ver, si yo digo, a ver que, un momentito que se trabó el lápiz. Disculpen un cachito. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo tomo beta? Partiendo del mismo lugar, así como lo venimos haciendo, ¿sí? Y ahora yo mido este ángulo, ese ángulo. Y esto se llama beta. ¿Alguien me podría decir cuál sería la relación entre alfa y beta? Beta igual a 2pi menos alfa. Claro, perfecto. O sea, si a todo el giro, yo le quito alfa, me va a dar justamente beta. O sea, que esto es lo mismo que tener 2pi menos alfa. ¿Sí? Muy bien. Veamos qué es lo que pasa con el seno. El seno, ya sabemos, se mide en la vertical, aquí. Pero para ese mismo valor, yo voy a tener el seno aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo con lo que venimos trabajando. ¿Cuánto vale el signo del seno de alfa? Es positivo. Mientras que el signo del seno de beta, ¿cuánto vale? Es Es negativo, ¿verdad? positivo. Acá es positivo para el seno de alfa, pero para el seno de beta es como. Es negativo, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros medimos en la dirección positiva, siempre consideramos aquí, independientemente de en qué lugar esté, siempre estamos diciendo que ponemos o alfa o beta o el ángulo que corresponde de manera positiva. Pero cuando yo tomo, con respecto a la dirección que está no positiva de X, o positiva pero no en sentido antihorario, sino en sentido horario, este alfa que yo tengo es como, va a ser negativo. O sea que, a ver, para que quede claro, el seno de beta, como ya vimos, sería igual ¿a quién? Desde el punto de vista de los signos. Seno de menos alfa. Bien. Es lo mismo que el seno de menos alfa. ¿Sí? ¿Queda claro eso? También podríamos decirlo, si ustedes quieren, ya que el signo del seno de alfa y el signo del seno de beta son distintos, que esto es menos seno de alfa. O sea que estas tres representaciones que yo tengo acá me devolverían a mí exactamente el mismo valor que tengo acá. Por otro lado, el coseno de beta va a ser igual ¿a quién? Al coseno de menos alfa, que no es ni más ni menos, y acá cuidado, porque ¿cómo es el coseno en el primer cuadrante? Positivo. ¿Y Positivo. cómo es el coseno en el cuarto cuadrante? También positivo. También positivo. Positivo. O sea que decir que el coseno de beta es igual al coseno de menos alfa es lo mismo que decir, en este caso, coseno alfa. Tengan presente esto para que interpretemos cómo sería la tangente. La tangente
de beta sería igual ¿a quién? A la tangente de menos alfa. ¿Y esto sería igual a quién? ¿A la tangente de alfa positiva? ¿O tendríamos que poner menos la tangente de alfa? Positiva. Positiva, dice el compañero. ¿Están todos de acuerdo? Y fíjate que si yo digo que el seno de alfa está presidido un signo negativo y el coseno de alfa es positivo, por regla de los signos, ¿cómo tendría que ser la tangente? Negativo. Negativo. Negativa. O sea que esto es lo mismo que tener menos la tangente de alfa. Fíjense que la deducción de la tangente lo hacemos teniendo en cuenta la relación trigonométrica que me decía que la tangente de un ángulo cualquiera alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces, si acá yo veo que el seno y el coseno del mismo ángulo difieren en un signo, eso significa que por regla de los signos en este cociente, la tangente va a ser negativa. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, no? ¿Sí? Sí, Bueno. Hay poquísimo aporte de las compañeras hoy. No sé qué pasa. ¿Están? ¿Hay alguna compañera? Acá estamos escuchando. Están escuchando. Hay poco aporte, pero Estamos están. prestando atención. Hay poco aporte, pero están. Bien. Claro, estamos acá. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Una reglita mnemotécnica muy buena para el cual ustedes van a poder encontrar rápidamente cuánto vale el seno, el coseno, de algunas funciones trigonométricas de manera muy rápida y sin la necesidad de una calculadora. ¿Sí? Esto es rapidísimo, no nos vamos a detener mucho porque además es simplemente una regla. Vamos a suponer en una grilla, en un cuadrito, vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo alfa, y acá voy a decir tengo 0 grados, 30, 45, 60 y 90. Sí, estos son los ángulos principales con los que generalmente se suele trabajar. Recordemos que de lo que vimos recién, ustedes pueden encontrar el reflejo de estos ángulos en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos visto, sumando pi, restando pi, ¿sí? Queda claro eso, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, fíjense que el primer paso, nosotros lo que vamos a hacer es numerar. Es numerarlo, simplemente, y decir, bueno, esto es para el primer caso, esto es para el segundo caso, para el tercer caso, para el cuarto caso y para el quinto caso. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, perdón, acá lo vamos a numerar, pero a partir de 0. ¿Sí? Yo lo numeré a partir de 1, pero en realidad se lo hace a partir de 0. Entonces, 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Numeramos cada uno de los casos. ¿Sí? Ahora fíjense, vamos a cada uno de estos valores, los vamos a someter a sus raíces. Es decir, raíz de 0, que me da ¿cuánto? 6. La raíz de 1, que me da ¿cuánto? 1. La raíz de 2, que me da un decimal, lo voy a dejar en raíz de 2. La raíz de 3, que sucede lo mismo que en el caso anterior. Mientras que acá sí, la raíz de 4, que me da ¿cuánto? 2. 2. ¿Está claro qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto los ángulos más conocidos, 0, 45, 60, 90. Como primer paso los vamos numerando a partir del 0. El segundo paso es sacarle la raíz cuadrada a esa numeración, a esa ponderación que le estamos dando. ¿Está? El tercer paso es tomar a cada uno de estos resultados y dividirlo en 2. O sea que yo voy a tener 0 sobre 2, que es 0.
acá, me va a quedar 1 sobre 2. Acá voy a tener raíz de 2 sobre 2. Acá voy a tener la raíz de 3 sobre 2. Y acá voy a tener 2 sobre 2, que es 1. ¿Está claro? Y esto se va a dar ¿para quién? Para la función seno. ¿Sí? Eso significa que el seno de 0 es 0. El seno de 30 es un medio. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 90 vale 1. Por favor, ¿alguien lo puede verificar? A ver, alguien que haga el seno de 60. ¿Sí? Entonces, en la referencia cruzada, ¿qué tendríamos? Acá, que el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 3 sobre 2 no es ni más ni menos que 0,866, si no me equivoco. Sí, profe. Fíjense, esta reglita mnemotecnia es fantástica. Si es que ustedes no se acuerdan, porque hasta acá no se habló nada de que en el segundo parcial, si los van a dejar tener regla o no. Bueno, calculador o no. El tema es que esta reglita es fabulosa para resolver este tipo de problemas. En el caso del coseno, fíjense, va a ser prácticamente lo mismo. Nada más que la numeración va a estar al revés. ¿Sí? O sea, yo voy a seguir manteniendo los ángulos. Nada más que la numeración, vamos a poner acá, primer paso, lo voy a hacer todo en un solo color. El primer paso era ¿qué? Numerar. Y a esto lo vamos a llamar 4, 3, 2, 1 y 0. El segundo paso, ¿cuál era? Que es lo mismo, era sacarle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2, esto quedará como raíz de 3, esto como raíz de 2, la raíz de 1 que es 1, y la raíz de 0 que es 0. ¿Y el tercer paso cuál era? Dividir en 2. O sea que 2 dividido en 2 es 1, esto es raíz de 3 sobre 2, esto será raíz de 2 sobre 2, esto es un medio, y esto es 0. Y esto se da para el coseno de alfa. ¿Sí? Esto también es perfectamente verificable, y por favor háganlo si es que se quieren sacar de la duda y van a darse cuenta que es espectacular esta reglita. Es rapidísima, obviamente, para ángulos que son conocidos, ¿no? Para ángulos que son conocidos. ¿Sí? La reglita mnemotecnia, la verdad que fabulosa. Muy bien. A partir de estos valores, por supuesto, ustedes podrían encontrar cuánto valen las tangentes. Recordemos de lo que vimos recién. La tangente es la relación que existe entre el seno y el coseno. ¿Sí? Entonces, el seno de 30 será igual a ¿qué? A un medio dividido en la raíz de 3 sobre 2. Y ese resultado es el que nos devolverá cuánto vale la tangente de 30. ¿Sí? ¿Está claro? Insisto, esto como regla mnemotécnica que es muy, muy buena. Perfecto. Teniendo en cuenta... ¿Podría mostrarme la parte de arriba si le saco una captura, por favor? Ahí está. Bien. Listo, gracias. Ahora vamos a ver dos conceptos que también son interesantes y que tienen que ver con posiciones de ángulos cuando hablamos de ángulo de elevación. ¿Sí? Y de depresión. ¿Cómo se miden o cómo deben de medirse? Cuando yo tengo, por ejemplo, un horizontal, acá, y acá yo tomo un ángulo, pero con respecto, fíjense,
a la dirección positiva de las X, insisto lo mismo, y a este le llamo alfa, esto es lo que se conoce como ángulo de elevación. ¿Sí? Este sería el ángulo de elevación. Eso significa que acá, por ejemplo, habrá un objeto que lo estoy viendo, y es cuando, básicamente, para decirlo bien en castellano básico, cuando levanto la mirada. ¿Sí? Acá hay un objeto, levanto la mirada que lo estoy viendo. ¿Sí? Y acá es en donde está el observador. Y esto, cuando decimos está acá el observador, generalmente nos referimos a la visual, es decir, a la línea de visual de donde están los ojos del observador. ¿Sí? Entonces, con respecto a una horizontal, como referencia, se levanta la vista buscando un objeto o un objetivo, y ese ángulo que medimos desde la horizontal hasta donde yo estoy levantando la mirada es lo que se conoce como ángulo de elevación. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien. Por otro lado, tenemos lo que es ángulo de depresión, en donde, en este caso, se ve al revés. Es decir, yo voy a partir de una horizontal, perdón, lo voy a hacer acá con estas líneas, que queda mejor. Ahí está. Y a partir de esto, yo tomo esta línea que está acá. Y este ángulo que está acá, al cual podemos llamar beta para hacer una diferenciación, es lo que es, o se conoce como ángulo de depresión. ¿Sí? Acá levantaba la mirada y acá lo que hago es bajar la mirada con respecto a un horizontal. Acá estaría el observador. Por ejemplo, ¿cuándo se da eso? Y supongamos que ustedes están en la terraza de su casa y miran su auto, por ejemplo, o miran su moto, o miran la vereda, o miran una planta, o miran a otra persona, desde la terraza de su casa. ¿Está? Entonces, ustedes, con respecto a la línea de visión horizontal, lo que hacen es bajar la mirada hasta encontrar el objetivo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? El ángulo de elevación sería entonces, en el supuesto caso de ser una persona, es quien estaría mirando hacia arriba de la terraza. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, A mí no me quedó muy claro todavía, profe. a ver. Supongamos que acá hay una persona. ¿Sí? Supongamos que acá hay una persona. Hay una calle y acá hay un edificio. O una casa, lo que vos quieras. ¿Sí? Arriba de él hay otra persona. Supongamos que acá está Juan. Le vamos a poner nombre. Y acá está Pedro. Entonces, Pedro le pega el chiflido a Juan. ¿Qué es lo que hace Juan? Busca de dónde viene el chiflido y mira hacia arriba. Este ángulo que está acá es un ángulo de elevación. Elevación. Juan levanta la mirada buscándolo a Pedro. ¿Está? Pero para que Pedro lo haya encontrado a Juan, ¿qué es lo que pasó? Pedro estaba mirando la hondananza hasta que lo ve a Juan. ¿Cómo hace para verlo a Juan? Baja la mirada. Cuando baja la mirada, lo que eso produce o genera es que haya un ángulo de depresión. Baja la mirada con respecto a la horizontal. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí?
¿Se entendió Ahora ahora sí, un poquito profe. mejor? Sí. Bien, buenísimo. Y ahora vamos a ver la resolución de triángulos cuando estos son oblicuángulos. Recordemos que hemos visto soluciones de triángulos rápidos, ¿verdad? De manera muy simple, muy concisa. ¿Cuándo? Cuando los triángulos son rectángulos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo triángulos oblicuángulos? Ahí ya es un poquito más complicado. ¿Mm? Cuando yo digo, bueno, tengo aquí, y por ejemplo, ahora tengo este lado, para cerrar la figura. A ver. ¿Qué característica tenía un triángulo oblicuángulo? Primero que nada, que ¿Cómo, tenía... profe? ¿Cuál es la característica que tiene un triángulo oblicuángulo? Es lo mismo que decir obtusángulo. Y eso me lo tiene que decir usted, ya hemos visto la clasificación de los ángulos, de los triángulos. Bueno, Tiene un ángulo mayor a 90 grados. exacto. En este caso será C. A y B son ángulos agudos. Bien, vamos a nombrar los lados. Acá yo tengo los ángulos, ¿verdad? Sabemos que los lados se nombraban con letras minúsculas opuestos al ángulo. Que acá estará el lado A, acá estará el lado B y acá estará el lado C. ¿Sí? Resolver un triángulo, y estén atentos a lo que estoy diciendo, resolver un triángulo significa encontrar el valor de todos sus lados y el valor de todos sus ángulos. ¿Está? Lo primero que vamos a ver como medida para resolver este tipo de triángulos va a ser el teorema del seno. El teorema del seno dice lo siguiente, que está confeccionado de acuerdo a la relación que existe entre cada lado y su ángulo opuesto. Fíjense que cuando hablamos de relación, hablamos de un cociente. Y de esta manera lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a decir que el lado A es al seno del ángulo A, como el lado B es al seno de B, y como C es al seno del ángulo C. ¿Está claro? Entonces, es la relación que existe entre cada uno de los lados con su ángulo opuesto. ¿Está? Yo lo puedo representar de esta manera, o podría representarlo al revés. Es decir, el seno de A es al lado A, como el seno de B es al lado B, o bien el seno de C es al lado C. De cualquiera de las dos formas que hemos expresado, yo puedo mostrar el teorema del seno. ¿Está claro? Generalmente, cuando aplicamos teorema de seno, generalmente se aplica cuando yo tengo dos ángulos y un lado. ¿Sí? Es cuando generalmente aplicamos teorema de seno. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejemplito de esto para que quede claro cómo lo podemos aplicar. Me dice, yo tengo como dato el ángulo A. El ángulo A es dato y mide 30 grados. También tengo B, que vale 45 grados. ¿Sí? Y tengo que el lado A es igual a 3 metros.
Como nosotros tenemos que resolver el triángulo, significa que yo tengo que encontrar, como les dije, todos los ángulos y todos los lados. Pregunta. ¿Yo podría encontrar inmediatamente alguno de los datos que me están faltando? El ángulo C. El ángulo de C. El ángulo C, muy bien. Ya que nosotros sabemos que A más B más C es igual a 180 grados, ¿verdad? Que es una característica que tienen los triángulos, en donde la suma de los ángulos interiores me da 180. Muy bien. Y acá entonces, C será igual a 180 grados menos A y menos B. Para ir completando, entonces tendremos 180 menos 30 y menos 45. ¿Cuánto va a valer el ángulo C entonces? 105, ¿verdad? 105 grados. Bien, fíjense que ya hemos encontrado por lo menos una de las soluciones que me estaba faltando. Ahora me falta encontrar ¿quién? El lado B y me hace falta encontrar el lado C. Entonces yo puedo utilizar o esta expresión, que es la del teorema del seno, o esta, que es la misma pero que está invertida. Nada más que eso. Bueno, fíjense que yo como dato ya tengo este ángulo y tengo este ángulo. Tengo como dato esto. Eso significa que yo podría utilizar estas dos primeras y encontrar B, o podría encontrar, utilizar la primera y la tercera y encontrar C. ¿Está claro? Yo voy a hacer efectivamente eso. Voy a trabajar con la primera y la segunda y luego con la primera y la tercera. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que el lado A, que vale 3 metros, es al seno de A. O sea, es al seno de 30, como B, que no lo conozco y es lo que voy a buscar, es al seno de B. El seno de B vale 45. Como yo quiero encontrar B, ¿quién me está molestando acá? El seno de 45. Que está como dividiendo y va a pasar al otro miembro multiplicando, ¿verdad? O sea que B va a ser igual al seno de 45 por 3 sobre el seno de 30. Si nosotros reemplazamos estos valores, a ver, ¿cómo sería? El seno de 45, que era, si nosotros lo poníamos, ¿se acuerdan cómo hicimos el cuadrito? Esto sería raíz de 2 sobre 2 por 3 y todo esto dividido ¿en quién? En el seno de 30, que era igual a 1/2. Entonces, esto va a ser raíz de 2 por 3, podemos ponerlo como 3 raíz de 2 sobre 2 dividido en 1/2. ¿Hay algo que pueda simplificar? Y sí, los 2 que están acá, por lo tanto, el lado B, fíjense, va a valer 3 por raíz de 2. Si lo quisiéramos expresar de esa manera. Si no, ustedes saquen 3 por la raíz de 2, que es 1.41, que de hecho es un número irracional, y después lo redondean y ponen que el valor es aproximado. ¿Está claro? Y me está faltando encontrar ¿quién? C. Para eso, lo que voy a hacer es aplicar. Acá voy a poner 1 como que hemos aplicado por primera vez el teorema del seno, y ahora voy a poner acá 2. Y lo voy a poner en otro color para que veamos que se trata de otra operación. Entonces yo tengo que 3 es al seno de 30 como C es ¿a quién? Al seno de C, que valía 105. Situación similar a la anterior, acá está molestando este seno que está dividiendo, por lo tanto pasará multiplicando. ¿Eh? Entonces C va a ser igual
al seno de 105 por 3 sobre el seno de 30. Bueno, acá el seno de 105 es un poquito más complejo, ¿sí? Así que acá vamos a tener que hacer, sí, todo con números. ¿Cuánto vale el seno de 105? Aproximado. A ver, yo los voy a ir ayudando. (0,966). Eso es lo que me da el seno de 105. 0,966 por 3. Como ya hemos visto, el seno de 30 me daba 1/2, es decir, esto será 0,5. Por lo tanto, el resultado final será, si no me equivoco, 93. 5,8 aproximadamente. Esto será 5,8. Como les decía, valor aproximado, ¿no? Entonces, ya tenemos B y ya tenemos C, que era el lado que nos estaba faltando. Y ya teníamos los tres ángulos. ¿Ha quedado claro, chicos? Entonces, aplicamos el teorema del seno cuando tenemos en líneas generales dos ángulos o un lado, o bien, y escuchen lo siguiente, dos lados y un ángulo, siempre y cuando esos dos lados, ¿sí?, no sean los formadores del ángulo que yo tengo como dato. Y eso viene a colación del próximo teorema que tenemos que ver, que es el teorema del coseno. Agregamos acá otra sección. Yo creo que, ¿cuándo Sí. se da esa situación para usar el teorema del seno? Supone que vos tenés acá, que lo vamos a volver a dibujar, vos tenés acá tu triángulo, ¿sí? A ver. Ahí está. Yo tengo acá el otro lado y ahora este otro lado. Ahí está. ¿Sí? Nosotros teníamos que esto era A, B y C, si no me equivoco. A, B y C. Cuando yo tengo el ángulo como dato, supone que este sea el ángulo, ¿sí? Los lados o los catetos que yo tengo que tener no tienen que ser los formadores. O sea que si yo tengo este como dato, los lados que tengo que tener como dato son A y C, por ejemplo. Si yo tengo A y B, ahí me conviene usar el teorema que vamos a ver ahora, que es el teorema del coseno. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema del coseno? El teorema del coseno es un teorema que usamos generalmente cuando yo tengo los tres lados como dato, o bien cuando yo tengo los dos lados formadores de un ángulo y dicho ángulo. Yo tengo dos lados y un ángulo. Y ese ángulo es el que va a estar formado por los dos lados que yo tengo como dato. De acuerdo a lo que le estaba explicando recién al compañero, si yo tengo este ángulo, para aplicar el teorema del coseno yo tendría que conocer A y B. ¿Está? Si yo estuviera trabajando con el ángulo B, los lados datos que yo tendría que tener son A y C. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí yo aplicaría el teorema del coseno. ¿Está claro? Igual vamos a hacer un ejemplo, no se hagan problema. Bien, ¿qué es lo que me dice el teorema del coseno? Que el lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, o sea, de B cuadrado más C cuadrado, menos
2 veces el producto de estos lados. O sea, de B y C. Por el coseno del ángulo opuesto al lado con el que yo estoy trabajando. O sea que si yo estoy trabajando con el lado A para buscarlo, el coseno será del ángulo A. A ver, si yo estoy trabajando con el lado B, que es el que quiero encontrar, esto sería igual ¿a quién? A la suma de los otros lados. A cuadrado más C cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de los lados, ¿sí?, que están faltando. Menos 2 por A y por C. ¿Por el coseno de qué ángulo? A ver, De B. de B, Beta. correcto. Y acá, por último, tenemos que C cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. O sea que A cuadrado más B cuadrado. Menos 2 veces, ahora el producto de los lados. O sea, A por B. Por el coseno de qué ángulo? Del ángulo C. ¿Sí? Entonces, aplicando esta ecuación, yo puedo encontrar algún lado que me está faltando si yo tengo, insisto, como dato, los otros 2 lados y el ángulo que esos lados forman. O bien, si yo tengo los 3 lados y lo que quiero buscar es alguno de los ángulos. Yo puedo encontrar o un lado que me esté faltando, si yo tengo 2 lados y un ángulo, o bien si tengo los 3 lados, podría encontrar algún ángulo que necesite. ¿Está? Puede ser utilizado para cualquiera de los 2 casos. ¿Está claro? Sí. Bien. Veamos. Vamos a trabajar no con un triángulo de primera mano, pero se van a dar cuenta de que en definitiva, dentro de la operatoria sí vamos a trabajar con ángulos. Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar un paralelogramo. Ahí tengo un paralelogramo. Vamos a ver si... Lamentablemente no lo puedo hacer girar, pero lo vamos a dejar ahí como está. Y vamos a decir que esto es A, vamos a colocar el nombre de los vértices, A, B, C y D. ¿Sí? Si yo trabajo con sus diagonales, esta será una diagonal, perdón, voy a ponerla con acá. Bueno, se marca en cualquier lado de esto, no sé por qué. Ahí tendré una diagonal y acá yo tendría la otra diagonal. Me parece que la voy a hacer así, que va a ser mejor. ¿Sí? Entonces, veamos los datos. ¿Sí? Los datos. Yo voy a decir que este lado de este paralelogramo vale 8. En este caso, centímetros. Y esto vale 6 centímetros. ¿Está? ¿Qué otro dato tengo? El otro dato que tengo es que este ángulo vale 32 grados. ¿Sí? Y me están pidiendo cuánto valen las diagonales. Primero que nada, algo que es muy importante de saber. Que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Eso significa que este 32 que está aquí es el mismo 32 que está aquí. ¿Está? Y este ángulo que está aquí, que no conozco, y al que puedo llamar beta, será el mismo que yo tengo aquí. ¿Está? Sí. Bien. Entonces vamos a separar esto, por ejemplo, en este primer triángulo. Recordemos que por ser, paralelogramo, este 6 que está acá es el mismo que está aquí, y este 8 que está acá es el mismo que está acá, ¿no? Tengamos presente eso, por favor. Muy bien. A ver, si yo quisiera resolver esta diagonal primero,
Para ello, lo que voy a hacer es dibujarlo chiquitito acá y decir, esto sería más o menos así. Esta sería la primera diagonal, esta que está aquí, esta que está aquí. Entonces, acá yo tengo 8, acá tengo 6 y acá tengo 32. ¿Cómo podría ser para encontrar este valor? Le llamemos diagonal 1. ¿Ah? ¿Cómo la puedo encontrar a la diagonal 1? Bueno, aplicando justamente el teorema del coseno, ya que tengo dos de los lados, perdón, y además tengo el ángulo que forman esos lados. O sea que yo puedo aplicar el teorema del coseno para esto diciendo que de 1 al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A la suma de los cuadrados de los lados que tengo como dato. O sea, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Menos 2 veces el producto de esos lados, de lo que valen cada uno de ellos, que es 8 y 6. Por el coseno del ángulo que forman esos lados. Es decir, por el coseno de 32. Bien, o sea que la diagonal 1, definitiva, al cuadrado, va a ser 8 al cuadrado de 64, más 6 al cuadrado de 36, 64 más 36 es 100. Menos 2 por 6, 12, por 8, 96, si no me equivoco. A ver, alguien que lo pueda corroborar. 80, 88, 96. 96 por el coseno de 32. Bien, ¿alguien me podría decir cuánto vale eso, por favor? Es el resultado. Menos 81,41. Bueno, y eso hay que sumarle el 100, o el resultado que me estás dando es el resultado final. No, falta sumarle el 100. Bueno. Esto aproximadamente entonces es 18 y piquito, ¿verdad? De acuerdo a lo que vos me decís, esto sería aproximadamente 18,6. 18,6, así es. O sea que la diagonal 1 va a ser igual, como acá está elevada al cuadrado, será igual a la raíz de 18,6, ¿verdad? Con lo cual obtengo un valor aproximado de ¿cuánto? $4,31. De 4,31. Bueno, listo. Esto sería 4,31 metros, ¿verdad? Esto es lo que tendría que valer esta diagonal. Muy bien. A ver. ¿Hay algún otro dato que yo pueda sacar y que me haga falta? El ángulo B. El ángulo B. En un paralelogramo, ¿se acuerdan que habíamos visto cuánto vale la suma de los ángulos interiores? 180. No, eso es en un triángulo. 360. 360. O sea que la suma, lo voy a poner acá de nuevo, de los ángulos interiores de un paralelogramo es 360. O sea que acá yo voy a tener 32 más 32 más... Recordemos que acá tengo beta y acá tengo beta. Dijimos que en un paralelo estos ángulos opuestos eran iguales. Y esto es lo mismo que tener 2 veces beta. Esto me tiene que dar 360 grados, por supuesto.
O sea que acá yo voy a tener que 2b por 2 beta va a ser igual a 360 grados menos 32 más 32 es 64, ¿verdad? O sea que menos 64 grados. Y beta será igual a 360 menos 64, ¿cuánto es? 296. 296 grados sobre 2. Por lo tanto, el ángulo beta vale ¿cuánto? 148, ¿verdad? Sí. 148 grados. Bien, ahora para encontrar la otra diagonal, es decir, esta que está aquí, yo podría considerar el otro triángulo. O sea, considerar este que va así, y que viene así. Entonces, acá yo tenía 8, acá tenía 6, y acá tengo el ángulo beta que mide 148 grados. ¿Cómo hago para encontrar la diagonal número 2? Bueno, nuevamente puedo aplicar el teorema del coseno, ya que tengo dos lados como dato y tengo el ángulo formado por dichos lados. O sea que la diagonal 2 al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A 8 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 8 por 6, nada más que ahora será por el coseno de 148. Que en este caso, como ha sobrepasado los 90 grados, ¿qué signo tendrá este coseno? ¿Positivo o negativo? Bueno, mientras ustedes lo van pensando, acá yo tengo 100, Negativo. negativo, Negativo. menos, perfecto. Acá habíamos dicho que era 96 por el coseno de 148. La diagonal 2 al cuadrado va a ser igual ¿a cuánto? A ver. Y esto me estaría dando 181,4 aproximadamente. Por lo tanto, la diagonal 2 va a ser la raíz de 181,4. Que me da aproximadamente ¿cuánto? 13,47. Y ahí ya tengo el valor de las dos diagonales. Fíjense que hemos terminado trabajando con un paralelogramo cuando en realidad lo que veíamos era triángulos. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes lean los datos que les da el problema. ¿Está claro? Acá, ustedes tenían un paralelogramo en el que se pedían las diagonales, y esas diagonales que ustedes ven dividen al paralelogramo en dos triángulos. ¿Sí? Entonces, había que estar muy atento a ese dato. ¿Está claro? Bien. Sí, Vamos a perfecto. hacer... Sí, lo escucho. ¿Alguien quería preguntar algo? No, no. Bueno, yo voy a ir borrando un poquito esto que Profe, no se tenemos. olvide de la asistencia. Bueno, ya les voy a pasar el link. Perdón, no el link, la contraseña. Se las voy a pasar ahora en un ratito. Ya termino de limpiar acá. Mientras
tanto ustedes tengan un pequeño break. Y bueno, voy a dejar esta última. ¿Mm? Listo, ahí está. Ya tienen la contraseña en el chat. Bueno, vamos a continuar ahora ya con la parte del práctico, ¿no? Bueno, con respecto al punto 1 y 2, en donde hay que hacer el pasaje de sexagesimal, perdón, está en radianes y hay que pasarlo a sexagesimal, y en el punto 2 hay que pasarlo de sexagesimal a radial. ¿Mm? No nos vamos a detener mucho, yo creo que esto está bastante claro, a menos que alguien quiera que repitamos algún ejercicio, como ustedes me digan. Parece que está claro. Bueno, listo. Vamos a ir directamente al ejercicio 4. Se plantea un triángulo ABC en donde, a ver, vamos a ir suponiendo que esto que tenemos acá nos va a permitir encontrar algo parecido. No necesariamente tiene que tener esta forma el triángulo, pero nos va a servir. Disculpe, ¿qué punto el práctico es este? Punto 4 del práctico. ¿Sí? Si alguien tiene algún dato con los puntos anteriores, me lo puede decir. ¿Sí? A dice que tiene 54 grados. Ese es el primer dato. B supera a C en 23 grados. O sea que B, en definitiva, es C más 23. Y obviamente a C no lo conozco. C es un incógnito. Me dice, ¿cuánto vale el valor de B y C? Bueno, a ver, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores del triángulo vale 180 grados, ¿verdad? O sea que A más B más C es igual a 180. ¿Sí? Ahora, A yo lo tengo, el dato es 54. ¿A B lo conozco? No, pero sé que lo supera en 23 grados a C. O sea que esto es lo mismo que tener, en lugar de B, poner C más 23 grados. Y a C que no lo conozco. Esto me tiene que dar 180. Bueno, yo podría pasar todo lo que es grado hacia el segundo miembro y todo lo que es literal, en este caso, el ángulo C, dejarlo acá. Entonces yo tengo C más C es lo mismo que tener 2 veces C, ¿verdad? Y acá yo voy a tener 180 menos 54 y menos 23. Entonces, 12 será igual. ¿Cuánto es esto? Estos son 54 y 23 son 77. O sea que esto será 103. 103. Por lo tanto, el ángulo C va a valer 103 grados sobre 2. O sea que este 2 que está multiplicando va a pasar
dividiendo. ¿Está claro? Bien. Dicho de otra manera, si quisiéramos encontrar no una fracción, sino resolver esto, sería lo mismo que tener 51,5 grados. Ahora, esto vale C, pero nosotros habíamos dicho que B era igual a C más 23 grados, porque el enunciado decía que lo superaba en 23. O sea que esto será 51,5 más 23 grados. ¿De dónde podemos concluir entonces que el ángulo B va a valer cuánto? 73, bien digo, 74,5 grados. ¿Sí? Que si ustedes, por supuesto, lo reemplazan en la suma, ¿sí? Tendría que darme ¿cuánto? 280. Tendría que dar los 180. ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos a pasar al ejercicio. A ver, tenemos el 5, el 6 y el 7 que son básicamente lo mismo. ¿Sí? Así que vamos a hacer... vamos a hacer el 5 y el 7 de última. ¿Sí? Para no tener que hacer todo lo mismo. En el 5 me dice, determine la longitud del arco S de un sector circular del radio R igual a 6pi y con una apertura angular de alfa igual a 60 grados. O sea, recordemos que yo tenía acá la longitud de arco que me mide cuánto vale la longitud entre estos dos puntos, ¿verdad? Esto es la longitud del arco y que se lo representa con la letra S. La apertura del ángulo es esta que tenemos acá, que generalmente le llamamos alfa, pero puede ser cualquier nombre, no me interesa en realidad. Y tenemos que el radio vale 6pi centímetros. ¿Sí? El ángulo vale 60 grados. ¿Cómo se calculaba la longitud de arco? A ver. Era el valor del ángulo por el radio. Lo que sí tenía que tener presente es que el ángulo, es decir, la apertura que tenía nuestro sector, tenía que estar medido en radianes, ¿se acuerdan? O sea, alfa tenía que estar en radianes. Y acá me dicen 60 grados. O sea que yo tendré que pasar 60 grados a radianes, que es ¿cuánto? Y bueno, esto es pi sobre 3 rápidamente. Si ustedes quieren, pueden hacer el pasaje utilizando la reglita de 3, pero esto es pi sobre 3. O sea que la longitud va a ser igual al ángulo medido en radianes, que es pi sobre 3, por el radio, que es 6pi centímetros. Acá, fíjense, yo podría simplificar el 3 con el 6, y esto me va a dar 2pi cuadrado centímetros. Si ustedes quieren, sería reemplazar pi por 314. ¿Sí? Poner L o poner S es lo mismo, chicos, ¿no? Yo le puse L, pero la verdad es que la nomenclatura indica que es S. Yo lo voy a cambiar. ¿Sí? Discúlpenme. Yo ya es una costumbre de poner longitud de arco por la letra L. Bueno, ¿cuánto sería este resultado? ¿3 por 3, 9 por 2, 18? Esto sería 18, 19 y pico. No sé, más o menos, a ver, casi 19,7. 19,74. Está bien. Esto es centímetros. ¿Está? Entonces, ahí hemos calculado cuánto vale la longitud de ese arco de acuerdo a los datos que me estaban pidiendo.
¿Sí? Bueno, vamos a hacer el ejercicio más que el 7, vamos a hacer el 8. Vamos a hacer el 8. Dice, hay que hallar el ángulo alfa, o sea, tenemos un sector circular, muy parecido a este, nada más que ahora tenemos otros datos. Acá tengo alfa, como ustedes ya saben, la ubicación es prácticamente lo mismo, acá está S. Y me dice, hallar el ángulo alfa, o sea que alfa es la incógnita, del sector circular que está en grados sexagesimales. Perdón, en grados sexagesimal hay que encontrarlo a partir de lo que dice la figura. Bueno, la figura me dice que S es igual a 6pi, que el radio es igual a 20 centímetros. Nosotros sabemos que S es igual a alfa por R. Lo que a mí me están pidiendo es justamente alfa, es decir, cuánto vale este ángulo para que se cumplan estas condiciones. O sea, podemos despejar y decir que alfa, en definitiva, será S sobre R. S vale 6pi. Y R vale 20 centímetros. ¿Sí? Fíjense, yo podría simplificar acá, sacar mitad, esto es 3, y acá me da 10. ¿Sí? Perdón, este es 6pi centímetros porque es una longitud. Simplificamos las unidades y me va a quedar el ángulo, fíjense, ya inclusive en modo radial, o sea que esto es 3pi sobre 10. ¿Está? Eso es lo que valdría el ángulo. Pero como a mí el enunciado me dice que lo tengo que pasar a grados sexagesimales, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pasar eso a grado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, diciendo, por ejemplo, que pi es igual a 180 y que 3pi sobre 10 no sabemos cuánto daría y es lo que estamos buscando, ¿verdad? O sea que esto es 3pi sobre 10 por 180 grados sobre pi. Bueno, estos pi se simplifican. Este 10 con este 180 también se simplifica. Esto quedaría como 18 grados. Y tengo que, en definitiva, el ángulo que a mí me están pidiendo en grados será 3 por 58. ¿Y 3 por 58 cuánto es? 54 grados, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ahí tenemos, fíjense, interesante porque no hace falta, a ver, los ejercicios no se han basado todo en la resolución de longitud de arco, sino que a partir de esa expresión yo puedo encontrar o el radio o el ángulo también. En este caso me pedían encontrar el ángulo, pero tenía todos los datos para hacerlo o encontrarlo de manera radial, ¿verdad? Y en este caso, lo que el enunciado me decía es que lo haga o que lo lleve a la forma de sexagesimal. ¿Está claro? Sí. Bien. A ver. Me piden, a partir de unos datos, estamos hablando del ejercicio 10, perdón. Y me dicen, el seno de A vale 3 séptimos. El coseno de A vale 0,3. Y la tangente de A vale 1,5. Y me piden encontrar cuánto vale el resto de las relaciones trigonométricas. Bueno, a ver, nosotros hemos dicho, por ejemplo, que la cotangente
de A es la recíproca de la tangente, es decir, 1 sobre la tangente de A. Es decir, que la cotangente de A será lo mismo que 1 sobre 1,5. Si nosotros queremos poner 1,5 como fracción, sería lo mismo que tener 3 medios, ¿verdad? Dicho de otra manera, esto es lo mismo que tener 2 tercios o bien 0,66 o 0,6 factorial periódico. ¿Está claro? Eso sería para la cotangente, por ejemplo. ¿Qué otra, qué otra relación trigonométrica o razón trigonométrica me está faltando? La secante, ¿verdad? Por ejemplo. Secante. La secante de A, hemos dicho que era 1 sobre el coseno de A. Muy bien. O sea que esto sería 1 sobre... ¿Cuánto vale el coseno de A? 0,3. 0,3, si yo lo quiero poner como fracción, sería igual a ¿cuánto? A 3 décimos. O dicho de otra manera, esto será 10 tercios. Y por último, me estaría faltando la cosecante. La cosecante de A es igual a 1 sobre el seno de A. El seno de A, ¿cuánto vale? Bueno, vale 3 séptimos de acuerdo al dato. Si nosotros resolvemos este recíproco, sería lo mismo que tener 7 tercios. Y ahí tenemos las 3 razones trigonométricas que me estarían faltando. ¿Está claro? Sí. Bueno, Sí. perfecto. De la misma manera, ustedes pueden ir resolviendo cuando tengan algo parecido a esto. Muy bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 11. En el ejercicio 11, lo que tenemos para trabajar es un triángulo rectángulo. Ahí está. Ahí está. Bueno. En donde acá tengo A, B y C. Este ejercicio tiene 5 enunciados. Vamos a resolver uno porque para todos los demás se van a resolver prácticamente de la misma forma. Recordemos que al tener un triángulo rectángulo va a haber características similares a las que hemos visto en la resolución de los triángulos de recién. ¿En qué aspecto? De que la suma de los ángulos interiores me da 180, de que al tener un triángulo rectángulo yo tengo una hipotenusa, así que puedo aplicar Pitágoras, de que hay uno de los ángulos que implícitamente ya es dato, en donde sea rectángulo sabemos que ahí va a medir 90, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, los datos que yo tengo, por ejemplo, ¿cuál de los apartados quieren que hagamos? Tenemos 5, A, B, C, D o E. El apartado D y E son prácticamente iguales, así que no sería una recomendación interesante como para hacerlo. El A. ¿El A? Bueno. A ver, para hacer el A, me dan como dato un ángulo y un lado. Me están dando, vamos a ir numerando también los lados, perdón, nombrando los lados. Esto es A, esto es B y esto es C. Me dicen que el ángulo C vale 60 grados y 25 minutos. Y que además el lado A mide 80. Este lado mide 80 y este ángulo, que bueno, vamos a tener que sacar, perdón, yo lo había nombrado mal, disculpenme, esto es así. Así que esto me va a cambiar acá, esto va a ser B,
B y esto es E. Ahí está. Yo había nombrado mal los ángulos, perdón. Bueno, nosotros tenemos, o tendríamos que pasar primero esto, eliminando estos minutos que están acá para pasarlos a grados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya sabemos que hay una reglita que me dice que 60 minutos es equivalente a 1 grado. Por lo tanto, 25 minutos, ¿cuántos grados serán? Bueno, 25 por 1 sobre 60. Eliminamos los minutos, me queda en grado el resultado. ¿Cuántos grados serían? 25 sobre 60. 0,42 aproximadamente. 0,42 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, si yo a eso le sumo los 60, ya, esto es 0,42, lo que en consecuencia me dice que el ángulo C en realidad va a ser 60,42 grados. ¿Sí? Tengo un dato implícito que es que B mide 90 grados, porque es rectángulo acá. O sea que inmediatamente yo ya puedo conocer cuánto vale A, ¿verdad? Por la suma de los ángulos interiores. Entonces yo voy a decir que A más B y más C es 180 grados. Por lo tanto, A, que es lo que yo no conozco, será 180 menos B, que es 90, y menos C, que es 60,42. Por lo tanto, A va a ser igual a ¿cuánto? 180 menos 90 menos 60,42. Que es 29,6 aproximadamente. ¿Sí? 29,6 aproximadamente. Muy bien. Ahora, yo ya tengo este lado. ¿Cómo haría para encontrar o C o B? Bueno, utilizando alguna relación trigonométrica, ¿verdad? Que me tome en cuenta este lado A. Si yo quisiera encontrar, por ejemplo, el lado C, utilizando el ángulo A o el ángulo C, yo podría utilizar la tangente, ¿verdad? Y decir, la tangente de A es igual al cateto opuesto, es decir, A, que ya lo tenía como dato, sobre el cateto adyacente, que es C. Como yo quiero encontrar cuánto vale C, este C que está dividiendo pasa como multiplicando, ¿verdad? O sea, podría tener C por la tangente de A igual al lado A. Y por último, esta tangente que está multiplicando tendrá que pasar dividiendo. O sea que esto será A sobre la tangente de A. A vale 80 sobre la tangente de A, que es de 29,6. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer C? Bueno, va a ser 80 dividido en la tangente de 29,6. Lo que me da 140,8, que podríamos decir inclusive aproximadamente 141. La pregunta es, ¿cómo hago para encontrar B? Pitágoras. Por Pitágoras. Muy bien. Lo cual ya va a quedar para que ustedes lo resuelvan. ¿Sí? Y lo vemos mañana ya para completar en su totalidad el práctico. ¿Sí? Sí. Bueno. Chicos, un verdadero placer como siempre. Espero que la clase de hoy haya sido de su agrado.